Hoy en la tarde nos toca ahora hablar de la tercera noble verdad. Ahí vienen buenas las noticias. Ya vimos el sufrimiento, ya vimos sus causas. Y ahora, pues, ¿qué hacemos? ¿No? La tercera noble verdad del Buda se llama cese del sufrimiento. Y en sánscrito se le llama Nirodha. Niro, H-da, Nirodha. ¿Qué quiere decir esto de cese del sufrimiento como tercera noble verdad? Aquí tienen cada uno que pensar muy seriamente este tema, ponerse muy serios. Para el budismo, el sufrimiento no pertenece a la naturaleza de nuestra existencia. El sufrimiento es un error, es una enfermedad, es algo adquirido, algo heredado, pero no pertenece a nuestra propia naturaleza. Y esto es muy importante. Voy a comenzar a contestar porque hay muchas preguntas. Alguien me preguntó ahí sobre por qué decíamos que para algunos sí era, pues era efectivo el budismo y para otros pues no era el budismo para ellos. Bueno, aquí está la respuesta. Si tú crees que el sufrimiento es parte de nuestra naturaleza, si tú crees que el sufrimiento no es posible liberarnos de él, no puedes ser buen budista. Un budista plantea que el sufrimiento es algo que inmigró a nosotros, es algo adquirido, heredado, y no pertenece a nuestra verdadera naturaleza. Por eso puede cesar. Y lo que descubre Siddhartha Gautama cuando se ilumina, en el momento que dice, es que este sufrimiento no es parte mío, no es parte de mi yo, no es parte de mi esencia. Este sufrimiento viene por causas y condiciones, y si entonces yo opero esas causas y condiciones que producen el sufrimiento y destruyo y elimino esas causas del sufrimiento, pues el sufrimiento cesa. Un poco la maestra Bhajan ya había hablado esto de la naturaleza de las cosas. La naturaleza del fuego pues es quemar, la naturaleza del agua pues es mojar. Bueno, tú no tienes la naturaleza del sufrimiento. Y esto es muy importante para otra pregunta que se me hizo sobre sentirse uno culpable por sus sufrimientos, por sus depresiones, por sus emociones. En el budismo no manejamos la culpa. La culpa es un sentimiento de impotencia, es un sentimiento de arrepentimiento atascado de impotencia y que deviene fundamentalmente de una estructura moralista. Si manejamos la responsabilidad, obviamente, pero no la culpa. No te sirve de absolutamente nada la culpa. Y nuestra perspectiva desde esta tercera noble verdad es que tenemos mucha tarea por adelante. Tenemos muchas cosas que hacer. Pues si verdaderamente queremos liberarnos del sufrimiento. El concepto de liberación en el budismo es muy importante. Claro que en mucho de nuestra tradición del budismo tibetano, que es lo que manejamos básicamente nosotros, se habla, por ejemplo, de la preciosa vida humana y le damos mucha ponderación a esta vida humana, pues, que es la que tenemos ahorita, donde tenemos la oportunidad de liberarnos. Por si fuéramos animalitos, si fuéramos espíritus ávidos, si fuéramos espíritus infernales, no tendríamos ninguna condición para liberarnos.
En la cosmología budista hablamos de los 6 reinos del samsara. Se los voy a platicar, no los voy a explicar, más se los voy a... Se llaman los 6 reinos del samsara, que son... Nosotros convivimos básicamente con 3 reinos. Convivimos con el reino de los animales, mucho. Convivimos con el reino de los espíritus ávidos, que nosotros le llamamos fantasmas, ¿okay? Coloquialmente le llamamos fantasmas, que no son más que mentes que se nos pueden aparecer sin cuerpo, aunque a veces te aparezcan los cuerpos, son cuerpos de no forma, no son cuerpos reales, son cuerpos de energía. Y el otro reino, pues, es el reino de los humanos, que es donde vivimos nosotros. Pero de esta cosmología hay otros 3 reinos, que es el reino de los infiernos, el reino de los semidioses y el reino de los dioses. Habla de los 3 reinos inferiores, que es el infernal, el de los espíritus ávidos y el de los animales, y los 3 reinos superiores, que es el ser humano, semidioses y dioses. Y cuando hablamos aquí de semidioses y dioses, no se imaginen los dioses que tenemos nosotros entendidos y el Dios creador, no. Estos más bien se debería de interpretar como arcángeles. Son reinos de arcángeles. Sí, pues la cultura cristiana tiene mucho esta idea de los arcángeles. Son estos seres divinos, muy poderosos, que están divididos en 2 bandos. Los arcángeles peleoneros, los arcángeles que son fuertes, violentos, agresivos, y los arcángeles que son, pues, más tranquilos, serenos, pacíficos. Los arcángeles que son muy guerreros les llamamos semidioses. En sánscrito se dice asuras. Y los arcángeles que viven mejor, que viven en tranquilidad, les llamamos dioses. En todos estos 6 reinos existe el sufrimiento. Claro que el sufrimiento es gradual, es decir, el sufrimiento de los infiernos es mucho mayor que el sufrimiento de los dioses. Y en cada de esos 6 reinos existe un Buda que está ayudando a los seres que están en esos reinos. En nuestro reino, que es el que nos interesa ahorita, lo que más domina en términos emocionales son los deseos. El ser humano es un conjunto de deseos. Somos deseos desde que nacemos. Vamos deseando la leche de mamá, estamos deseando estar limpios, estamos deseando estar cómodos, ¿no? Desde recién nacido ya estamos expresando un montón de deseos. Y de esos 6 reinos, el reino único donde nos podemos liberar del sufrimiento es el reino de los seres humanos. Todos nosotros ya hemos vivido esos 6 reinos desde el punto de vista de la cosmología budista. Imagínate estar en el reino infernal y hay un montón de leyendas tibetanas de cómo se vive en el reino infernal, que nosotros tenemos una buena imagen de lo que es el infierno, porque venimos de una religión, de una cultura que maneja mucho el estado infernal. O el reino de los espíritus ávidos, de los pretas, de los fantasmas, que no tienen cuerpo físico. Imagínate que te mueres y ya aparece tu mente ahí en tu casa y la compra el peor enemigo tuyo esa casa y quieres hacerle algo a esa persona que no compre tu casa. Y no puedes hacer nada porque eres pura mente, no tienes corporealidad, no tienes cuerpo físico. Es un sufrimiento, por eso se llaman pretas o espíritus ávidos. Y así es parecido en los demás reinos. El reino que nosotros hemos nacido ahora, el reino de los animales, es el reino más factible de liberarnos verdaderamente del sufrimiento. ¿Por qué? Porque tenemos algo que se llama inteligencia.
capacidad de conciencia, capacidad de conocimiento, capacidad de transformación. Y ese es un privilegio que no lo tienen en los otros 5 reinos, más que de nosotros. Por eso en el budismo decimos que haber renacido como seres humanos es lo más poderoso y bello que te ha podido suceder. Ya hemos renacido en otras vidas de otras maneras. Hemos sido cucarachas, hemos sido pájaros, hemos sido leones, hemos sido... Ahora somos seres humanos. Y hay toda una concepción sobre la necesidad de ya no aflojar, de ya no perder el tiempo. Porque aunque hemos renacido en un reino humano con todas estas ventajas, y más todos ustedes, que están con todos sus sentidos bien desarrollados, porque hay personas que no manejan los 5 sentidos, hay personas ciegas, hay sordomudos, hay personas sin brazos. Todos ustedes están en perfectas condiciones. Mente, cuerpo, sentidos, todos bien desarrollados y bien... Claro, unos escuchan más y otros escuchamos menos, pero tenemos todos todavía los sentidos. Y a estas buenas condiciones le llamamos la preciosa condición de nuestra vida, que es el estado ideal para poder trabajar nuestras emociones afligidas. Tenemos todas las condiciones. ¿Qué es Niroda? ¿Qué podríamos nosotros pensar en el proceso de liberación, que le llamamos de liberación espiritual, de liberación interna? Básicamente, cuando se habla de Niroda, se habla de una mente que está libre de los deseos de apego y de aversión. Una mente que no opera de esa manera, que no exagera las cualidades positivas a los objetos de deseo, no exagera las cualidades negativas a los objetos de aversión. Se llama, en la literatura que se llama la libertad de la vehemencia, de no estar enredados en estados de estructura de lugar. Al budismo la liberación es un proceso interno. Claro que necesitamos condiciones externas de libres. Y esto es muy importante también considerar Niroda también como unas condiciones de libertad. En muchos países, y ustedes lo saben muy bien, no hay libertad religiosa. En muchos países, más musulmanes ortodoxos, hacer lo que estamos haciendo ahorita nosotros amerita colgarnos y fusilarnos. Y no nomás prácticas budistas, de otras religiones que no sean musulmanas. En muchos países africanos, el dominio de los musulmanes ortodoxos ha acabado con el cristianismo y asesinado comunidades enteras cristianas. En México todavía vivimos un régimen que esperemos que se sostenga por muchos siglos y siglos, donde somos muy libres. Y cada uno de nosotros tenemos que ser responsables que esa libertad siga existiendo. Por eso es tan peligroso lo que está pasando ahora en México con tantos militares en tantos lados. Por eso es lo peligroso. Esperemos que eso ya termine pronto ya. Pero tener militares en los aeropuertos, al rato los vas a tener adentro de tu casa, Pues ya están en los aeropuertos, ya están en las aduanas, ya están en las calles.
Y no creo que ninguno de ellos sea muy budista, o muy simpatizante de lo que hacemos nosotros. Y también tenemos que sostener nuestra libertad interna. Y aquí libertad quiere decir lo siguiente. ¿Se acuerdan que hablamos, creo que ayer, o hoy en la mañana, de nuestra vida condicionada? Que esta vida que tenemos samsárika está condicionada para tu karma de tus acciones pasadas y tus emociones afligidas actuales. Niroda quiere decir no seguir produciendo karma. Es decir, tener conciencia de los efectos que tienen tus acciones de mente, palabra y cuerpo. Y al tomar conciencia de los efectos que tienen tu mente, palabra y cuerpo, te abstienes de crear esos efectos negativos para que no produzcan las causas y condiciones de sufrimiento de tu futuro. Así como el karma nos ha dominado tantas veces en tantas billones de vidas y en esta vida, nuestra tarea espiritual es liberarnos de ese karma para romper de raíz las condiciones que generan nuestro sufrimiento. Y por eso utilizamos los preceptos, que los vimos ya ayer los vimos los preceptos, ¿sí? Que los vimos ayer muy claramente los 10 preceptos. Los preceptos se llaman abstención. Abstención de no generar acciones, acuérdense, de mente, palabra y cuerpo, que produzcan efectos negativos en ti y en los demás. Y nos abstenemos. Nos abstenemos de matar, nos abstenemos de robar, nos abstenemos de mentir, nos abstenemos de producir sufrimiento en base a satisfacer nuestros placeres sensitivos y nos abstenemos de intoxicar nuestro cuerpo para crear acciones que no produzcan karma negativo, que es donde se sostiene la experiencia del sufrimiento. Y hay una lógica muy clara aquí, en esta tercera noble verdad. Dice Siddhartha Gautama, acciones bondadosas y amorosas producen condiciones de felicidad. Acciones basadas en el egoísmo y en la ignorancia producen condiciones de sufrimiento. En términos más sintéticos, acciones virtuosas construyen las condiciones de la felicidad, acciones no virtuosas crean condiciones de sufrimiento. Acuérdense que estamos hablando de la tercera noble verdad, que es la liberación del sufrimiento. Lo que el Buda nos está diciendo aquí es que si queremos liberarnos del sufrimiento, tenemos que tener una conducta que no produzca ese sufrimiento, que no produzca el karma negativo. Así de sencillo, no tiene nada de complicado. Ahorita sufrimos mucho, tenemos mucho sufrimiento, porque nosotros mismos hemos construido las condiciones en nuestras acciones del pasado. Tú estás ahorita viviendo, cada uno de nosotros estamos viviendo los resultados de nuestras acciones pasadas. Y cada acción que hacemos en el presente está construyendo las condiciones de felicidad o de sufrimiento para el futuro. Y eso es muy lógico. Y funciona no solamente de vida en vida, sino funciona cada 24 horas. Si tú mañana, domingo, te vas de borracho o de borracha y te tomas tus six packs y te pones una buena borrachera ahí con tus amigos o con tus amigas, pues de seguro el lunes vas a amanecer crudo, No pienses que no tienen consecuencias lo que haces en tu presente. Si te pones una borrachera el domingo, vas a amanecer crudo. Es absurdo creer que un clamato con camarones te va a quitar la cruda. Sí la aliviana, pero no la quita. Todo lo que estás experimentando ahorita, tú
vienen de tus acciones del pasado. Y aquí vendría al caso un segundo elemento de por qué no todo mundo puede ser budista. El primero que es cómo visionas, qué visión tienes tú sobre el sufrimiento. Si el sufrimiento tú crees que es parte de tu naturaleza, que es parte tuya, pues vete a otra filosofía o otra religión, porque esa hipótesis es precisamente lo que contradice completamente el budismo. Y esta segunda hipótesis está más concentrada en la posibilidad de liberarnos de ese sufrimiento. Componiendo, y escúchenlo bien, componiendo tus acciones. No es componer tus pensamientos, no es componer tus emociones, no es meterte a psicoanálisis, no es meterte a estudios de 40 años de psicoanálisis. No. Cambia tu comportamiento y cambia tus acciones. Y ya tenemos las tres bases de nuestras acciones que producen sufrimiento, que son los deseos lujuriosos, los deseos neuróticos, que es nuestra ignorancia de interpretar la realidad, y es nuestro egoísmo. Ya los tienes ahí. Ya, cada uno de estos tres causas del sufrimiento les aplicamos un antídoto. Ahora que anda de moda las vacunas, les aplicamos una vacuna. ¿Qué hacemos con los deseos lujuriosos? Aquí tenemos un concepto que vale mucho la pena, ahora que estás en retiro, que lo reflexiones. Le llamamos la renuncia. Comenzamos a renunciar a nuestros hábitos y costumbres que tenemos de cómo reaccionamos frente a las circunstancias buenas y frente a las circunstancias malas. Frente a las circunstancias buenas o circunstancias positivas, reaccionamos con el optimismo, con la alegría, contentos, felices. Ahora sí ya la hice, ya por fin lo logré. ¡Guay! Lo que llamamos nosotros el hiperoptimismo, la exageración de los optimistas, que hoy andan más o menos de moda, ¿no? De ser feliz, logra tus metas con la teoría de la atracción, y cuántas cosas no hay, para que las personas sean completamente optimistas. Tú sonríe. Piensa mucho, como la ley de atracción, que mañana vas a tener un Rolls Royce afuera de tu casa. Piensa mucho el Rolls Royce y ¡pum! Va a aparecer el Rolls Royce. Los hiperoptimistas, que exageran. Como terminan casi todas las películas de Hollywood, ¿no? En la felicidad, el beso así final de la... Mataron a 40,000 gentes y todas con un beso ya son felices. Y también tenemos que evitar el hiperpesimismo. Esta idea de que soy víctima de las condiciones, esta idea de que mi dolor es único y nadie más lo puede entender más que yo solamente sufro. Esta idea de exageración de las condiciones negativas que vivimos. Como esa persona que siga llorando después de que su abuelita había muerto 20 años después. Siga llorando igual que si hubiera muerto ayer. En la tragedia, envueltos en la tragedia. Y aquí somos muy dados a envolvernos en el drama, en la depresión, en que yo, y dándole con el yo. En esta visión completamente hiperpesimista. Frente a estos deseos, tanto los deseos lujuriosos de los hiperoptimistas y los deseos lujuriosos también de los hiperpesimistas, porque es el mismo deseo, nomás que uno tiene cara de bueno y otro tiene cara de malo, pero es el mismo deseo, es un deseo completamente enfermo.
contraponemos lo que llamamos nosotros Niroda, que es el libre. No nos gusta mucho utilizar la palabra desapego, porque desgraciadamente en nuestra cultura desapego tiene más una idea de importamadrismo, ¿verdad? O sea, desapégate de eso, ¿no? Que estás tú ahí lavando todos los días. Yo tengo un vecino que sí lo hace. Yo no ando a mi hijo pobre, le mando así mis vibras. Todos los días limpia su auto. Todos los días. Y lo limpia en serio, o sea, no, lo lava, lo aspira, todos los días. Lo bueno es que lo hace como a las 9:30. Es igual de huevón que yo, o sea, nos levantamos tarde. Todos los días. Todos los días. Haciendo lo mismo. Ya se me fue la idea. El desapego. El desapego. Sí, gracias. Sí. Entonces, no se trata de decirle a mi vecino, oye, no lo hagas, desapégate del carro, que no te importe tanto. No, la idea de desapego, aquí, por lo menos, no sé, en otros países latinos o hispanohablantes, pero aquí la idea de desapego es de que no te importe. No, eso, la idea de contraponer a los apegos es básicamente liberarnos de esa forma de relacionarnos con los objetos de deseo y con los objetos de aversión, obviamente. Es decir, que no se te convierta esa relación en una identidad y en un patrón mental de comportamiento que te dé identidad. Yo soy un chofer que maneja un carro perfectamente limpio, por eso lo lavo y lo limpio diario y ¡pum! Creas ahí una identidad, una personalidad. Nos gusta más bien hablar frente a los deseos lujuriosos, frente a los apegos neuróticos, hablar de liberarnos de ese tipo de relación. No forzosamente, que sí puede suceder, liberarnos del objeto de deseo. Puedes ir con ese objeto de deseo perfectamente bien, pero ya no metes el ingrediente de la lujuria o de las sensaciones placenteras neurotizadas. Y te relacionas con un objeto de deseo padrísimo. Y ahora sí puedes ir a comerte tus 4 tacos al pastor y saber que 4 son perfectamente bien para ti, y cuando termines el último decir gracias, qué rico estuvo, y vámonos a otra cosa. Y no frustrarte porque los objetos de deseo desaparecen, y no frustrarnos cuando nuestras parejas nos abandonan, y no frustrarnos cuando los trabajos que tanto queríamos nos los quitan, y no armar un escándalo cuando tus padres o un hermano o un hijo se nos muere, porque se van a morir, y no armar el drama. Se murió mi hermano, se murió mi mamá. Mi mamá cumplió 10 años de muerte hoy. Sí. Todos se nos mueren. Yo no estoy diciendo que no te duela o que no sientas pesar. Claro que hay que sentir pesar, pero sin apego, procesando el duelo como un objeto de impermanencia, como todo, incluyendo tu cuerpo, y vivir libremente ese dolor y esa tristeza sin que se convierta en parte de tu personalidad. Y esa es la idea. ¿Cuántas personas divorciadas no conoces? O si no, tú eres uno de esos, que han construido una personalidad en la separación y crean toda una estructura de identidad de ser separadas, que a mí me abandonaron, me traicionaron, y construyes toda una historia, te narras, como decía la maestra, toda una historia en tu mente para construir eso que llamamos nosotros en la primera noble verdad, el deseo de ser víctima. Y a través
ese deseo de ser víctima, que los demás me reconozcan como una persona sufrida. Y como persona sufrida necesito ayuda de todos ustedes. Y andas chantajeando a tu expareja, andas chantajeando a tu familia, andas chantajeando a tus amigos, amigas, chantajeando a tus hermanos, para que te atiendan tu dolor. Y ahí construyes una identidad y una personalidad. Yo sé que algunas palabras estas pueden dolerles a algunos de ustedes. Pues más vale que te duela ahorita que te duela después. Te va a doler más si lo dejas pasar. Pero tenemos que ser personas libres. Libres de los condicionamientos kármicos con base a transformar nuestras conductas con los demás. En la segunda causa de sufrimiento que hemos llamado ignorancia, avidya, contraponemos y aplicamos el antídoto de la sabiduría. La sabiduría en el budismo tiene, ya les he explicado, bueno, se llama prajna, así se llama la sabiduría en el budismo, en el lenguaje sánscrito, pero tiene la característica que la sabiduría es cuando comprendemos lo que llamamos los 3 sellos de la realidad, que ahorita se los voy a platicar. Cuando entendemos y comprendemos esos 3 sellos, digamos, porque son sellos, son marcas de la realidad. Los 3 empiezan con impermanencia, insatisfacción e insustancialidad. Prajna quiere decir cuando empezamos a comprender claramente estos 3 sellos de la realidad. La impermanencia, que le llamamos anicca, con doble N, anicca, que básicamente se refiere a que todos los fenómenos surgen bajo causas y condiciones, ojo con esto, se desarrollan bajo otras causas y condiciones, empiezan a decaer frente a otras causas y condiciones y colapsan. Todos los fenómenos, incluyendo las montañas. Cada uno ve aquí las montañas del Teposteco y son impresionantes. Aparecen ahí como eternas, fijas, que siempre... Por cierto, con Sergio, una vez estábamos en otro centro que ya no nos quitaron, por cierto, ya se volvió un spa. Era el centro de retiros Tonantzin, que está aquí en Tepoztlán. Está en el pueblo de Tepoztlán. Pero ahora lo hicieron un spa. Fue muy interesante porque uno de los choques más fuertes que tenemos los que vivimos en la Ciudad de México son los temblores. Levanten la mano los que han vivido los temblores serios de la Ciudad de México. Cuando viste ese temblor, ¿qué viste de esos edificios, de esas casas que se ven tan fuertes, tan fijas, tan definitivas, tan permanentes? ¿Qué sentiste? Híjole, sí, que todo se mueve y todo se puede caer. Y después ya a las 2, 3 semanas ya se nos pasó el susto y ya empiezan y creyendo que ahí va a estar la casa para siempre, que ahí va a estar ese edificio para siempre, que ahí va a estar esa montaña para siempre, ¿verdad? Entramos en lo que llamamos la ignorancia del samsara. La ignorancia del samsara es eso, se nos olvida las cosas reales como son. Se nos olvida. Y por eso estamos haciendo una cosa y haciendo la otra, y haces una tarea y haces esto y tomas café, y si fumas echa tu cigarrito y prendes la televisión y comienzas a whatsappear y estamos haciendo para olvidar muchas de nuestras acciones que hacemos en términos de karmas negativos están en función de olvidarnos de cómo son realmente las cosas, y las cosas son absolutamente impermanentes. No sé si fue el de 17. Estábamos nosotros, Sergio es un maestro zen, muy amigo de nosotros, se llama, su nombre budista Yushu Sergio Sterzi.
Y él a veces dirige retiros con nosotros. Acaba de escribir un libro que se lo recomiendo mucho, que se llama El Cuenco Vacío. Es un libro de 600 páginas. Oigan, sí, yo todavía no lo termino de leer. Pero estábamos haciendo dos pláticas en un cotorreo. Y empieza a temblar. Y estábamos en... Este centro está un poquito aquí, como unos 15 minutos hacia abajo. Y está abajo de las montañas. También está a unos 100 metros de las montañas. Y vimos, en serio, así, nos quedamos asombrados. Se me olvidó hasta el miedo. Le digo, mi miedo soy yo. Pero cuando vemos las montañas esas que se ven como brincando y sacando polvo, dices, órale, ¿no? Realmente conectas con la impermanencia. Toda esta idea de la montaña fija, permanente, sólida, eterna, que se ven ahí fuertes, ¿no? Increíblemente sólidas, irreales, empiezan a moverse y dices, chin, lo mismo te pasó a ti cuando experimentaste el terremoto, uno de los temblores fuertes de la Ciudad de México. Yo me acuerdo también de uno de esos que las banquetas y las calles se hacían así, como lagos. Te quedas asombrado, ¿qué es esto? No, porque ahorita el cielo lo vemos fijo, permanente. Así vemos tú y yo. Tú y yo, tú lo ves como algo fijo, permanente. ¿Y cuándo pasa, cuándo te das cuenta que no hay ese yo y que ese yo no es tan fijo, permanente y todo? Pues cuando te pasa una crisis, cuando te jubilas, cuando te cambias de profesión, cuando te divorcias, cuando cambias de trabajo, que dices, eso que yo creía que eras médico y terminas de carpinteros, carpinteros que terminan de choferes, choferes que terminan... Cuando viene una crisis de identidades, cuando te das cuenta que ese yo que tú creías que era permanente, fijo, definitivo, pues no lo es tanto. Y no es mala noticia saber que no existe ese yo. Si la ves en otros términos, es muy buena noticia. Quiere decir que tú puedes cambiar todo lo que eres, que no hay nada fijo y definitivo en ti. Por más que el pinche psicólogo te haya dicho que eres así, o que tu mamá te haya dicho que eres asá, o que tus amigos te dicen que eres de este modo y que nunca cambias, no es cierto, no hay ninguna identidad, ninguna característica tuya que sea fija y permanente. Y eso te abre, si lo entiendes bien, lo que llamamos nosotros sunyata del yo, el vacío del yo, es una inmensa oportunidad de transformación. Quiere decir que tienes el mundo enfrente de ti para cambiar todo lo que quieras, hasta de sexo. ¿Qué tal? ¿Por qué no? De apellido, de profesión, de un carácter ególatra, de un carácter egocentrista, de un carácter de enojón. Puedes cambiar a una persona amorosa, cariñosa, tierna, inteligente, solidaria. Porque no hay nada fijo. El peor es en la historia de Siddhartha Gautama. Había una persona que se llamó, el que mató 999 personas, es Mala. Es que es el concepto de dedos. Malagama, no. Es mala porque era un cuate, ahorita me viene el nombre, que era un asesino muy famoso en la época de Siddhartha Gautama. Ese es un ejemplo muy clásico que ponemos en el budismo para las transformaciones, ¿no? El Buda, en la comunidad del Buda había muchos ex ladrones y ex asesinos, ¿eh? Él recibía, cuando la persona se transformaba, decía, véngase para acá. Angumala, se llama. Angu quiere decir dedos y mala quiere decir rosario. Yo no traigo yo. ¿Quién trae una mala? ¿Una qué? Una mala. Estas son malas que están aquí. Se llaman malas, son rosarios budistas de 108. Y Angumala era muy famoso porque un maestro
completamente que equivocó del camino espiritual, le dijo que iba a poder iluminarse si mataba a 1000 personas. Entonces Angumala quiere decir, Angu quiere decir dedos y Mala quiere decir rosario. Cada persona que iba matando ponía un dedo de la persona que había asesinado en un rosario, pues en un collar. Y ya llevaba 999 dedos Angumala. Y es muy bonita historia, me emociona mucho esta historia. Y se dice que el Buda un día estaba sentadito ahí, pues meditando, pasándola chido, ¿no? Ahí sentadito con sus compas ahí. Era muy amigable el Siddhartha Gautama, el Buda. Y dijo, voy a ir a una ciudad. Angulimala. Ese merengue es ese. Y fue muy famoso, por cierto, él. Y Angulimala, y los que estaban ahí con el Siddhartha Gautama, el Buda, dijeron, no, Buda, no vayas. Ahí anda Angulimala, y ya lleva 999 asesinados, y si tú vas, te va a asesinar a ti. Y el Buda, pues como todo ser iluminado, los seres iluminados ya no tienen miedo. Dijo, no, yo sí voy, quiero ir a ese pueblo. Y se fue solo, el Siddhartha Gautama, el Buda, caminando. Y efectivamente ya se metió al bosque y le sale el Angulimala, ¿no? Y dije, ya con 1000 asesinatos, ya 1000 muertos por mis manos y por mi espada, así que una espada poderosísima, ya me voy a iluminar. Y va corriendo Angulimala a matar al Buda Siddhartha. El Buda Siddhartha estuvo varias veces a punto de ser asesinado. Y se dice que Angulimala comenzaba a correr y el Buda seguía caminando, así como ustedes ahora en el mediodía que caminamos, sin una prisa. Y Angulimala corría, y el Siddhartha Gautama caminaba, y no lo podía alcanzar. Y Angulimala se enfureció y, detente, maldito, te tengo que matar. Y el Buda se volteaba así nomás y seguía caminando. Y le grita a Angulimala, detente, maldito Buda, que te tengo que matar. Y el Buda voltea y le dice, yo ya me detuve, tú es el que no te has detenido. Y dicen que en ese momento Angulimala, ¡pum!, le pegó así como a algunos de ustedes les ha de haber pasado, que le llamamos nosotros la chispa de la trascendencia. ¿Te das cuenta? Híjola, ¿no? Hasta decimos así, ¿no? Tenemos esa expresión de híjola, ya entendí. Y Angulimala se da cuenta de todo el error que había cometido, y se para. Y entonces se dice que el Buda, aunque seguía caminando, Angulimala empezó a acercársela a él, hasta que deja su espada en los pies del Buda y le pide ahí disculpas, perdón de todo lo que había hecho. Y le dice, acéptame, Siddhartha. Siddhartha Gautama, el Buda, acéptame, quiero ser tu discípulo. Y dice, sí, ven. El Siddhartha Gautama aceptaba a todo el mundo, no creo que era muy selectivo y condenado. Todo el mundo, vente. Y lo hace monje. Y la historia no termina ahí. Es muy triste y es muy lamentable lo que le pasa a Angulimala, porque se hace un monje muy famoso. Es uno de los discípulos más famosos del Buda, una persona que ha matado 999 personas. Entonces era una persona odiada por todo el mundo en aquel entonces. Todos los pueblos lo odiaban. Y cuando sabían los pueblos que venía Siddhartha Gautama, el Buda, con su comunidad de las gentes, pues que había matado a tíos, a sus hermanos, a sus padres, ¿no? Pero nunca nunca se volvió a defender, nunca volvió a ofender a nadie, y fue uno de los grandes santos y discípulos del Buda Siddhartha Gautama, Angulimala. ¿Cómo es que no lo podemos cambiar nosotros si un Angulimala lo pudo hacer? Y sí, y efectivamente lo primero que tenemos que hacer es detenernos, que ese es el mudra, que por ahí lo tengo pero no lo pude colgar. Ese es el mudra de detenernos. Detén tus acciones mentales, detén tus acciones verbales,
detén tus acciones corporales y observa lo que estás haciendo en tu experiencia para que podamos liberarnos de estos condicionamientos que generan el sufrimiento. Así como en mala, párate y piensa qué estás haciendo, qué estás diciendo. Ya lo pasado no lo vas a poder remediar, eso olvídense. Pero el futuro está completamente responsable tú de eso. Y eso es ser budista. Un budista se hace responsable absoluto de lo que hace y de lo que no hace. En la... 3 minutitos más. En nuestro formato... No hay error. Sino que pues que entre, dile que entre, que aquí la cotorreamos. En nuestra vida cotidiana, en nuestra vida normal, nosotros le llamamos a esta teoría la teoría del dedito. Con esto ya termino y cierro. A ver si mañana puedo seguir hablando un poquito más de la liberación. Tenemos una teoría, le llamamos la teoría del dedito. ¿Y qué dice esa teoría del dedito? Dice, tú levantas tu dedito y andas buscando afuera quiénes son los responsables de tu sufrimiento. Vente acá. Andas buscando quién es responsable de tu sufrimiento, ¿verdad? Y nunca falta gente que tú puedas culpar de tu sufrimiento. Para empezar, tus papás. Para empezar, mi mamá, mi papá. Después, un amigo, un examino, una examiga. Y después, mi exmarido, la exmarida. Y después, que tu jefa, que tu vecino. Pero siempre tú levantas tu dedito y andas buscando los responsables de tu sufrimiento, ¿verdad? Y te van a sobrar. Pero además, es la teoría del dedito, muy profunda. Pero además, levantas ese mismo dedito y andas buscando los responsables de tu felicidad. Ya está. Tu mamá otra vez o tu papá, tú eres responsable de hacerme feliz. No te diga tu pareja, tú eres responsable de hacerme feliz a mí. O tus amigos, tú tienes que ser responsable de mí. Me tienes que invitar a jugar dominó, me tienes que invitar a ese baile, que no, porque tú eres responsable de mi felicidad. Tú tienes que actuar de esta manera y de otra manera para que me hagas tú feliz a mí. Con el mismo dedito, ¿eh? La práctica budista es agarrar ese dedito y ponértelo aquí. Y hacerte tú responsable de tus propios sufrimientos y tú responsable de tu propia felicidad. Y eso no nos gusta mucho. Porque es mucho más fácil levantarle el dedito y decir, tú eres culpable, tú eres culpable, tú eres culpable. Tú eres responsable, tú eres responsable, tú eres responsable, tú eres responsable. Es mucho más fácil y tú nunca haces nada. Tú eres un inocente, tú eres un objeto nomás de manipulación, tú no tienes ninguna capacidad de nada, estás dependiendo de tu sufrimiento por culpa de los demás y estás dependiendo de tu felicidad por responsabilidad de los demás. Niroda quiere decir, hazte responsable absoluto de tu felicidad y de tu sufrimiento. Claro que lo externo influye, claro que tu familia, tus amigos influyen en ti, claro que sí, pero esas son lo que llamamos nosotros condiciones secundarias, no determinantes. Claro que para tener un proceso de felicidad, pues tenemos que tener una buena estructura de vida, cierto nivel de bienestar, cierta estabilidad que tengamos, claro. Y claro que vamos a sufrir si no tenemos ciertas estructuras de seguridad, si se nos mueren personas, si fracasan proyectos, claro que vamos a sufrir. Pero esas son condiciones secundarias de las que le llamamos nosotros las condiciones materiales. Las condiciones materiales no es que sean materia, ¿eh? Las condiciones, cuando se habla de condiciones materiales, son las condiciones externas. Pero en la práctica del Buda Dharma que nos enseñó Siddhartha Gautama el Buda, son las condiciones internas de tu mente, es decir, de tu mundo interno, las que determinen tu felicidad y tu sufrimiento. Por
eso la idea de la práctica budista es primero transforma adentro y de adentro hacia afuera, no al revés. No querer cambiar afuera para yo cambiar adentro, que es la trampa que todo el mundo hacemos, ¿verdad? Los culpables de mi sufrimiento y los responsables de mi felicidad están allá afuera, entonces yo necesito manipular allá afuera, yo necesito odiar allá afuera, yo necesito apegos allá afuera para poder ser feliz y no sufrir. Teoría del dedito. Acuérdense siempre de la teoría del dedito. Cuando empiezas a echarle culpa a los demás de lo que te pasa a ti. Y cuando andes esperando o creando expectativas de ser feliz para que las otras personas se comporten como tú quieras. Por eso decíamos, volviendo a contestar esa pregunta, que el budismo no es para todos. No es para todos, pues no es. Porque a mucha gente no le gusta hacerse responsable de su existencia. Es más cómodo, más fácil, más tradicional, más costumbrista echarlos afuera todo. Andar buscando culpables en tus padres, en tus exparejas, en tus examigos. ¿Verdad? ¿Les estoy diciendo una mentira o les estoy diciendo una verdad? ¿Verdad? Tengan cuidado con el yoga y su dedito. No se lo vayan a quebrar. Bueno, ya, terminamos. Vamos a preparar el salón para el yoga, por favor. Recuerden que estamos en silencio. Afuera, pase afuera. Ah, sí, afuera. La maestra es. Perfecto, no, súper perfecto.